Arrancamos una serie que dio por llamarse Entidades en Red y que tiene que ver con esto, con el trabajo conjunto que se puede hacer entre distintas entidades representativas de actividades varias. Justamente hoy voy a estar charlando con Germán Paz, quien es el presidente de Fundación Barbechando. Pensemos que en el que está del otro lado tal vez no conoce a Fundación Barbechando, porque pueden visitarnos en esta charla no solo quienes forman parte de FEARCA o son amigos de FEARCA o de la fundación, sino otras personas que pasaron por Instagram y nos ven, que le contemos un poco a través tuyo, y te voy a pedir, cómo nació la fundación, cuál es su visión, cuál es su misión, hacia dónde van, los objetivos que tiene, el trabajo cotidiano. Tal vez sea una pregunta bastante abarcativa, pero que me cuentes lo más interesante, lo más importante. Bueno, dale, Nerina. Barbechando es una fundación que arranca con la 125 en el 2008, donde un montón de productores nos juntamos para, para contarle a la gente y digamos, a la urbe lo que le estaba pasando al campo, lo que nos estaba pasando, los problemas que estábamos teniendo, y empezamos de alguna manera, a venir al Congreso. No sé si te acordás, vos por ahí eras un poco chica en esa época, pero el gobierno, el Ejecutivo, decide mandar el proyecto de las retenciones móviles al Congreso, y ahí los productores nos encontramos con una institución, una de las tres instituciones más importantes de una república, y ahí nos dimos cuenta la importancia, la necesidad de poder estar y de tener que estar en el Congreso. Entonces decidimos, había una ausencia muy grande del sector agropecuario en el Congreso, y decidimos armar esta fundación que es Barbechando, donde nuestro leitmotiv es el campo en el Congreso. A partir de ese momento que se armó la fundación, generamos un vínculo muy fuerte con el Congreso, con todos los integrantes del Congreso, los diputados, los senadores, sus asesores, en donde generamos acciones continuas de conocimiento, informativas con ellos, y estamos cerca, tratamos todos los temas que tengan que ver con el sector agroindustrial. Nosotros vamos, los miramos, hacemos aportes, armamos equipos multidisciplinarios por cada uno de los temas que vamos tratando, que vamos viendo, que van ingresando al Congreso, y a través del estudio de estos proyectos de ley que se presentan en el Congreso, medimos el impacto social, el impacto económico, el impacto ambiental de cada uno de los proyectos que tienen que ver con nuestro sector, y hacemos aportes. Una vez que medimos todo esto, hacemos los aportes en forma directa, en reuniones con los diputados, los senadores, con sus asesores, y vamos generando un vínculo. Hoy tenemos un vínculo de confianza con todos los integrantes del Congreso, independientemente del sector político al que pertenezcan. Nosotros nos caracterizamos por ser una fundación apolítica. Entendemos que el sector tiene que estar representado en el Congreso, y eso es lo que pretendemos hacer. Es un trabajo silencioso que no se ve, como vos decías hace un rato cuando empezaste. En instituciones la matemática por ahí suma más o resta más. En el caso nuestro, nosotros entendemos que suma más, que juntan instituciones que comparten visiones, que comparten intereses, que comparten objetivos, es mucho más importante que ir solo a pelear o a discutir o a aportar por algún tema que a uno le importa. Y el Congreso es el ámbito. Los argentinos tenemos que darnos cuenta y aprender la importancia que tiene el Congreso en una república. El Congreso Lo es... que pasa, Germán, que los argentinos tenemos una tendencia al ejecutivo, ¿no? Somos presidencialistas. Para analizar la realidad, pensamos en el intendente, en el gobernador, en el poder ejecutivo, en los gabinetes,
y tal vez perdemos de vista cuánto influye en la gobernabilidad y en el futuro de los argentinos, de los ciudadanos, lo que sucede allí, en el Congreso, donde se toman las decisiones de las leyes, lo que va a arreglar nuestra vida. Sí, no somos conscientes de la importancia. Mira, el único ámbito que puede definir cuáles son las reglas de juego que los argentinos vamos a tener para convivir, para producir, para comerciar en los próximos 50 años es el Congreso. El Congreso es el que tiene que definir las políticas públicas que nos organicen y que nos permitan convivir en paz en el futuro. No es el Ejecutivo, es el Congreso. Tenemos que empoderarlo el Congreso y a su vez el Congreso se tiene que empoderar. Es fundamental en una república que funcione el Congreso y que planifique. Que no sea una escribanía o que no sea una institución que esté dependiendo de la opinión pública, porque Claro. muchas veces las leyes o los temas que se tratan en el Congreso son específicos, llegan por la opinión pública. Lo que está en la opinión pública existe, lo que no está en la opinión pública no existe. Y ese es un problema. Claro que sí. Vos decías de que, bueno, que ustedes están cerca de lo que sucede en el Congreso y FEARCA está cerca de lo que sucede en el Congreso a partir de la incorporación en la fundación, así que eso lo tengo que destacar, lo digo en nombre de FEARCA, estoy segura que están todos de acuerdo. Y a propósito de lo que vos decías, de lo que sucede en el Congreso este sin duda ha sido un año especial, en todos los aspectos, en todos los sentidos, donde estamos atravesados por la pandemia, y ya se sabe que, bueno, que el Congreso está con un periodo extendido, por decreto, con sesiones extraordinarias. La primera pregunta, más allá de evaluar cuáles son esos temas que vos decís, que son los que impone la agenda mediática muchas veces, o lo que se habla en los medios, que trata de reflejar de alguna manera lo que habla la gente o la sociedad, a veces sí, a veces no, a veces, bueno, es una larga discusión, pero lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el objetivo de este periodo extendido de secciones y de sesiones extraordinarias? ¿Cuáles son los temas pendientes? Siempre, por supuesto, vinculados al sector, si es que los hay. Sí, no, seguramente haya algún tema que se meta en las extraordinarias vinculado al sector que va a ser seguramente algún tema impositivo. Eh, Ujú. Hay planteada una modificación impositiva en donde estaría tratando algún tema de bienes personales, algún tema de ingresos brutos en las provincias. Todavía no está Ajá. muy claro qué es lo que va a llegar del Ejecutivo al Congreso y nos han sorprendido porque el Congreso venía de alguna manera con una letanía que en los últimos 30 días la perdió y de golpe muchos proyectos a los cuales nosotros habíamos trabajado, habíamos aportado, habíamos tenido reuniones, habíamos tenido cara a cara con los diputados que llevaban adelante estos proyectos y hemos hecho aportes como en la ley de humedales, como en el impuesto en el mal llamado impuesto a la riqueza pretendimos hacer algunos aportes y no nos dejaron, o por lo menos no fuimos escuchados. Y en el tema de la ley de fuego también, fue una ley que salió entre gallos y medianoche, que era algo que habría que haberlo planteado con tiempo, ¿no es cierto? Esta necesidad de imponer ideas va en contra de lo que es el Congreso. El Congreso es un lugar de gente de todas las provincias, de distintas profesiones, de distintas culturas, en donde, bueno, justamente los temas ahí habría que discutirlos y enriquecerlos entre todos, y no que justamente salgan leyes que nadie tenga posibilidades de discutir, que por el solo hecho de ser mayoría salgan. Eso no está bien, no es la forma en que creo que los que pensaron el Congreso lo hayan pensado, porque está muy bien pensado el Congreso. Germán, a propósito de lo que vos decís, ¿cuál es la distribución hoy que hay en el Congreso en términos de bloques,
en porcentaje, no te voy a pedir nombres porque sería una locura, ¿no? Pero bueno, dónde está el hecho o la situación que permite lograr estas mayorías? ¿Dónde está el punto? A ver, en la Cámara de Senadores sabemos que hay una mayoría que les permite inclusive tener quórum propio, Oficialista. oficialista. Y la Cámara de Diputados el oficialismo es una primera minoría. La segunda minoría es Juntos por el Cambio, este conglomerado de distintos partidos que hoy conforman Juntos por el Cambio, pero esta primera minoría que tiene el oficialismo no le permite tener quórum propio, pero hay tres bloques que le permiten en forma continua no solamente tener quórum, sino también votar las leyes que proponen. Esto es el grupo de diputados de Córdoba, que representan a Córdoba, que responden a Schiaretti, el grupo de diputados que responde a La Baña, en donde, bueno, con esos obtienen el quórum, algún bloque unipersonal que hay por ahí también, que por distintas negociaciones con provincias, con alguna persona en particular, logran tener el quórum, y una vez que tienen el quórum, ellos tienen la primera minoría, por lo tanto las votaciones que normalmente las ganan. Vos sabés, Germán, que por mi experiencia como periodista, durante muchos años hice crónica parlamentaria en el Consejo Municipal de Rosario, muchos años, unos 10, y esto que vos decís se daba con bastante frecuencia, y una de las cuestiones, uno se encontraba con repentinos cambios de opinión ante temas donde uno pensaba que fulano o mengano ya tenía una definición tomada, y atrás de esto venía la presentación o la posible puesta en recinto de algún proyecto de ese sector que no tenía nada que ver con los temas que estaban en agenda y que de repente aparecían y podían ser aprobados, ¿no? Un acompañamiento y un agradecimiento. No lo decís vos, lo digo yo de este lado. Digo, me resulta parecida esta situación que vos estás contando, pero la única manera desde el lado ciudadano es estar atento a lo que sucede e informarse. Y bueno, veo que por lo que vos contás, la fundación de alguna manera puede ser un interesante intermediario entre otras entidades y también por el ciudadano, ¿no? A través de la página web, leer, ver qué pasa, qué se trata, qué opina cada uno de los legisladores. Bueno, y a propósito de eso te tengo que preguntar, los temas que le competen al campo, ¿no? Vos me nombraste acá algunas cuestiones impositivas, bienes personales, ingresos brutos. ¿Hay algún otro proyecto fuerte que tal vez no sea de la partida de la agenda extraordinaria, pero sí que esté empezando a moverse para lo que va a suceder el año que viene, que recordemos tenemos elecciones de medio plazo? Sí, hay varios temas que tienen que ver con el sector, que se han presentado proyectos, que estos proyectos van a seguir teniendo estado parlamentario durante el 2021. Creo que vamos a tener un 2021 importante. Uno de los proyectos o una de las temáticas importantes y que nos tiene a nosotros, nuestras dos instituciones juntos, es el proyecto de ley de la red de BPA. Ese es un proyecto muy importante. De buenas prácticas agropecuarias. Es un proyecto que tiene atrás de un acuerdo de 92, 93 instituciones, 2 años de trabajo, digamos. Ese proyecto es realmente un ejemplo a seguir, porque hay mucho trabajo, mirá que si hay algo que nos cuesta a los argentinos es ponernos de acuerdo, y hay más de 90 instituciones que logramos llegar a un acuerdo para poner ese anteproyecto arriba de la mesa. Bueno, ese es un proyecto que me parece que el año que viene nos va a tocar en el Congreso y va a necesitar de todos nosotros, digamos, de todo el arco de las instituciones del sector agroindustrial. Porque el tema de aplicaciones, el tema de fitosanitarios, son temas que hoy están en boca de mucha gente. Tenemos un Ministerio de Ambiente muy activo en el Ejecutivo, que ha mandado alguna que otra ley,
Tenemos un ministro de Agricultura que presentó en su momento un proyecto de fitosanitarios, si bien no, ese proyecto de Basterra no tiene que ver con aplicaciones porque no llega hasta su uso, sino es nada más que su comercialización, pero este va a ser un tema importante, muy importante. Otros temas importantes tenés el etiquetado, que hoy tiene media sanción, que es un tema que también nos involucra al sector. La ley ovina es otro tema que nos involucra y hay más de un proyecto, si bien ahora hay una prórroga de la ley ovina actual por 10 años, hay varios proyectos presentados que con fuerza de los productores podríamos hacer que se traten y que se lleven adelante. Los argentinos Ayúdame, necesitamos... Germana, a pensar, ayúdame a que pensemos juntos en esto. Vos decías que Fundación Barbechando arrancó en un momento de conflicto donde era necesario eh, contarle a la urbe lo que le pasaba al campo, ¿no? Y me Sí, parece que te pido lo mismo, que repitamos no ese momento, pero sí ese ejercicio de poder explicarle a la gente por qué es importante este proyecto de buenas prácticas, cómo influye en su vida, porque realmente el ciudadano de la urbe está alejado de lo que es el día a día del campo, no tiene por qué entender, no entiende o no tiene por qué entender o saber cuáles son las cuestiones, y a veces estas cosas llegan con grandes titulares donde se muestra la verdad de manera parcial. Entonces, bueno, ¿por qué es importante? a ver, hoy el Congreso tiene una mayoría absoluta, casi total, de diputados y senadores que pertenecen a ciudades, que no conocen el sistema productivo y no conocen la importancia de las herramientas que nosotros necesitamos para producir como producimos. Vos sabés que de un lado tenés un montón de ambientalistas extremos que dicen que todo lo que el sector hace está mal, pero por otro lado somos un ejemplo a nivel mundial de cómo producimos. El problema es que no lo hemos sabido contar, no hemos sabido transmitirle a las ciudades de la República Argentina lo importante que es el sector agropecuario en cuanto a la aplicación de tecnología, al cuidado del medio ambiente y a la generación de recursos comparado con todo el mundo. Entonces, es importantísimo que las instituciones del sector y que los productores del sector, y nosotros somos un vehículo, porque por algo Barbechando es el campo en el Congreso, explicarle, porque no hay que pensar que estas leyes se piensan de mala gana o con mala intención, sino que no hay información suficiente. Entonces, este proyecto de la red de BPA es un proyecto fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que medir el impacto. Hay un montón de información que está en la opinión pública que no tiene respaldo científico. Y nosotros debemos salir a contarle lo que tiene respaldo científico, contarle a la gente la necesidad de contar con un apoyo para producir mejor, para exportar más, para generar más puestos de trabajo. Es decir, si limitamos la actividad, definitivamente vamos a tener un problema, porque y al no tener una ley marco, como pretendemos nuestras instituciones que haya, tenemos que hay muchos poderes ejecutivos provinciales y locales que por la idea de alguna persona que no conoce de qué está hablando, prohíbe, 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 prohíbe. Cuando la realidad lo que hay que hacer no es prohibir, sino generar un control para que las cosas se hagan bien. Porque ya está demostrado que los fitosanitarios no son agrotóxicos.
Hubo algunos que les encantó y les pusieron a nuestras herramientas de trabajo, porque son herramientas de trabajo y medios de trabajo, agrotóxicos, cuando la realidad es que son fitosanitarios. Y vos en un supermercado tenés, qué sé yo, perdón. Se cortó, Ay, ¿hasta dónde me se cortó, escuchaste? Germán. Los fitosanitarios no son agrotóxicos y estabas dando el ejemplo de los supermercados. Claro, a ver, hay 400, 500 productos en un supermercado que son mucho más nocivos para la salud humana de lo que puede llegar a ser un fitosanitario. Y tenemos opiniones de gente que sí es ambientalista extrema, malintencionada, que informa mal. Y nosotros, la realidad es que en nuestro sector, si hay algo que no sabemos, es comunicar bien, porque no hemos sabido transmitirle al común de la gente qué es lo que pasa en el campo, cómo llevamos adelante nuestro trabajo y lo cuidadosos que somos con nuestro trabajo, los cuidadosos que somos con la tierra, los cuidadosos que somos con los animales. Es decir, por algo nosotros, los argentinos, exportamos a todo el mundo y todo el mundo quiere comprar productos argentinos Claro. o pretende recibir productos argentinos. ¿Por qué? Porque saben que hacemos las cosas bien. Es decir, hoy vos no entrás a la Comunidad Económica Europea si haces las cosas mal. Sin No duda. entrás a vender productos a Estados Unidos si haces las cosas mal. Entonces eso lo tenemos que contar en unión de todo el sector para que la gente entienda que necesitamos reglas de juego claras para poder pensar una Argentina de los próximos 50 años. Germán, ¿qué percepción tiene la Fundación respecto de las relaciones que tiene el oficialismo con el sector? Mira, nosotros tenemos buena relación con mucha gente del oficialismo. No tenemos mala relación con nadie, no nos hemos peleado con nadie. Con Luis Basterra tenemos una muy buena relación, un respeto mutuo. Luis Basterra fue presidente, fue diputado, cuando fue diputado fue presidente de la Comisión de Agricultura y tuvimos muchos momentos de acercamiento y en realidad pensamos muy parecido en la mayoría de las cosas. Entiendo que debemos tratar los temas despojados de intereses políticos, porque si no, no le vamos a poder encontrar buenas soluciones a los temas que tenemos que llevar adelante. Hay gente en todo ecopolítico, oficialista y no oficialista, que nos ve con buenos ojos y que nos ve con malos ojos. Pero la mayoría de la gente no nos conoce, entonces siguen al que grita más alto. Cuando vos vas y tenés relaciones así cara a cara, como es este programa que tenemos nosotros con diputados, intercambiamos ideas y le damos nuestra posición y él nos da nuestra posición y ponemos información veraz arriba de la mesa y le medimos el impacto de las decisiones que se están tomando, normalmente llegamos a buenos acuerdos. La realidad es que nos falta tiempo. Nos falta tiempo, nos faltan recursos, no es fácil, son muchos los temas. En los últimos 30 días nos han vuelto locos con la cantidad de temas que pusieron arriba de la mesa y nos gustaría que haya más tiempo para tratarlos, que haya una agenda legislativa, no sacar las cosas por apuro o porque salieron en la primera plana de los diarios y no. Digamos, a ver, ¿qué temas tenemos para tratar el año que viene? Bueno, tendríamos que tratar buenas prácticas agropecuarias, tendríamos que tratar ley de trazabilidad, tendríamos que tratar alguna ley marco de ambiente. Es decir, la Argentina tiene excelentes resultados en el tema de ambiente. Somos de los países que va adelante en la huella de carbono, deberíamos informarlo y también deberíamos ponernos nosotros un horizonte que ya que somos tan buenos usando la tecnología en el campo, también seamos
también seamos un horizonte en el tema ambiente, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo queremos producir los próximos 20 años, los próximos 40 y los próximos 60 años? Me parece que Sí, son la temas que tenemos que sostenibilidad, poner arriba de la mesa. sin duda. Germán, termino con esta pregunta que tiene que ver con lo que vos acabás de decir, ¿no? Tenemos que debatir y tratar las cuestiones despojados de intereses políticos si queremos llegar a buen puerto, pero me preocupa terriblemente pensar en el costo político en tanto y en cuanto el año que viene hay elecciones. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuánto puede afectar? O te estoy haciendo una pregunta que es más para un oráculo que para Germán, tal vez. A ver, poner un horizonte o tener la visión de un horizonte de la Argentina es muy complicado. La verdad que somos un país complicado, somos un país que continuamente nos estamos boicoteando a nosotros mismos. Hablo como país. Ujú. No estamos encontrándole la salida. Vamos en contra del mundo. El mundo en los últimos 20 años ha sacado a miles de millones de personas de la pobreza y nosotros vamos con una tendencia al revés del mundo. El mundo saca a la gente de la pobreza y nosotros tenemos cada día más pobres. Y encima, no te digo que nos jactamos de tener más pobres, pero siempre le echamos la culpa al tercero, ¿viste? Yo creo que es un momento para mirar para adelante, para decir, bueno, para atrás que se ocupe otro, pero los que tenemos ganas de tener un país distinto, ocupémonos y miremos para adelante. Y el año que viene, ¿cómo me lo imagino? Y va a ser un año complejo. Yo creo que va a ser un año complejo en donde el Congreso eh, eh, puede quedar comprometido. ¿Por qué? Porque, bueno, la oposición renueva más cargos que el oficialismo, entonces va a tener que hacer un esfuerzo mayor para mantenerlos. Y bueno, y el oficialismo juega cartas fuertes. Estamos acostumbrados a ver que juegan cartas fuertes. No me animo a Sí, tiene decir todas las cómo va. herramientas del Estado a su disposición, porque es Sí, oficialismo, justamente. porque es oficialismo, exactamente. Y está muy ideologizado en un país en donde deberíamos terminar con las ideologías en algún momento y hacer las cosas que sabemos que nos han salido bien. Hasta ahora, todas las recetas que hemos llevado, sea el gobierno que sea, hemos terminado mal. Todas. Es decir, en los últimos 20 años, como te dije hace un rato, el mundo recuperó millones de pobres y la Argentina generó millones de pobres. Entonces, con la humildad que deberíamos tener, deberíamos decir, che, muchachos, la verdad que no sabemos hacer las cosas. Empecemos de nuevo. Barajamos y damos de vuelta. Germán, te agradezco mucho tu tiempo, te propongo que sigamos haciendo esto, que se repita. Me parece que es importante, vos lo dijiste varias veces, que tiene que ver con comunicar, con poner en palabras lo que se hace, lo que debe hacerse, y es la única forma de que el otro conozca, el otro ya comprometido, vinculado o no, o el que no sabe nada, lo escuche y al menos lo ponga en duda o lo empieza a pensar y a reflexionar. Me parece que suma y mucho desde FEARCA, en nombre de FEARCA. Bueno, yo siempre le agradezco a FEARCA que me dé esta oportunidad, porque me ha dado esta oportunidad desde el día uno a una periodista que no estaba vinculada al sector, que viene de otro palo, así que voy aprendiendo día a día. Y bueno, y en nombre de FEARCA te agradezco vos el tiempo y todo lo que la Fundación ha generado para el crecimiento del sector que representamos. Bueno, Nerina, muchas gracias por convocarme y bueno, y hacemos un llamado conjunto, si querés, a que la gente se preocupe y se ocupe. Digamos, nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer por nosotros mismos. Así que hay que estar. Si estamos, nos va a ir mejor. Yo digo que la democracia es más que votar. Hay que mirar, hay que escuchar, hay que leer, hay que participar, si se puede, cada uno desde el lugar que pueda, y me parece que tiene que ver con eso que vos decís. Bueno, Nerina, muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Chau. Chao, chao. Dialogamos con Germán Paz, presidente de Fundación Barbechando, FEARCA, hace unos meses. Desde este año se incorporó, forma parte, participa de las actividades, de las reuniones, y la verdad que hemos charlado de todo. Charlamos de la fundación, de cómo arrancó, de cuál es la agenda que tiene el Congreso en lo que queda del año, cuáles son los temas que se aprobaron con mucha rapidez y tal vez no con el tratamiento debido. Y el mensaje que da Germán, que participemos y hagamos nosotros algo por nosotros mismos porque los demás tal vez no lo hagan. Me parece que eso está muy bueno. Les agradezco a todos los que estuvieron allí del otro lado hasta esta hora, y como siempre esto va a quedar en el Instagram de FEARCA Oficial.